Bien, chicos, buenos días. ¿Me confirman si es que pueden ver la pantalla que estoy compartiendo, las diapositivas? Ok, bien. Vamos a continuar la clase. Ahora vamos a tocar el tema de cimentaciones profundas. Vamos a ver las tres últimas metodologías que estaban pendientes y también algo de grupo de pilotes y de paso vamos a ver licuación de suelos. Ok, como repaso a la parte teórica, vamos a ver, como ya les había mencionado, las metodologías basadas en resultados de ensayos del SPT, que son tres metodologías principalmente. Tenemos el de Meyerhoff, en donde ya saben que tenemos que calcular la capacidad de carga por punta y la capacidad de carga por fricción lateral. Ok, entonces, en la capacidad de carga por punta, acá, para calcular el Q minúscula sub P, tenemos que utilizar estos valores, ¿no? Acá hay que tener bastante cuidado en la nomenclatura. Este N es el número de golpes del SPT en la punta del pilote. Entonces, debemos identificar en qué estrato está ubicada la punta del pilote que estamos analizando y cuál es el número de golpes de SPT para ese estrato que estamos analizando. Este D mayúscula, como acá lo dice, es la profundidad del pilote que estamos analizando y este B mayúscula es el diámetro del pilote, ¿ok? Ahora, todo este valor que ven aquí tiene que ser menor o igual a 4 veces el número de golpes en la punta del pilote. Ya saben que como esto es una limitación, entonces si este valor nos sale mayor a este, tenemos que utilizar nuestro límite máximo permisible, por así decirlo. Para el cálculo de la capacidad de carga por fricción lateral, saben que deben calcular la fricción, ¿cierto? Entonces la fricción se va a calcular como el número de golpes promedio sobre 50. Ahora, este N promedio, no vayan a confundirse, no es que tengan que sacar un promedio de todos los estratos y sacar la fricción, o dividirlo entre 50 y ya tiene la fricción. No, esto es variable y depende de varios factores en realidad. Si es que ustedes tienen un estrato en donde tienen un mismo tipo de suelo, digamos que tienen una arcilla y tienen distintos valores de SPT que están parecidos, o sea, vamos a hacer un esquema aquí. Entonces, digamos que tienen una arcilla, ¿ok? Un CL. Y esa arcilla está de 0 metros hasta los 5 metros, ¿ok? Y se hacen ensayos de SPT cada metro. Entonces aquí tenemos un resultado de SPT, otro y el último ensayo, ¿no es cierto? Entonces aquí, digamos, nos sale un número de golpes de 5, aquí nos sale 6, aquí nos vuelve a salir 5 y aquí bajo un poquito a 4, por decir. Entonces, si ustedes ven que tienen un mismo estrato de un mismo tipo de suelo, en este caso es una arcilla, y el número de golpes es parecido y no varían mucho entre sí, entonces de acá le pueden sacar un N promedio. ¿Ok? Pero cuando vean que tienen, digamos, después siguen viendo los resultados y acá tienen un resultado de 20, sube a 20, luego acá baja a 10 y luego acá tienen un resultado de 16, digamos. Entonces ya a partir de este estrato para abajo, ya considerarían otro tipo de suelo y ya no se podría hacer la agrupación porque de aquí de 20, 10 y 16 hay bastante diferencia de los resultados del N del SPT. ¿Okay? Entonces esas son como las consideraciones como para poder agrupar y poder sacar el N promedio. En caso no tengan esto, simplemente analizan por estrato, o sea, cada metro, y sacan el N sobre 50 y ya tienen la fricción, y por la superficie lateral del pilote ya tienen la capacidad de carga por fricción lateral. Y ya saben que tienen que hacer una sumatoria de todos los estratos que están analizando para sacar la capacidad última, ¿no? O sea, la capacidad de carga por fricción lateral que vayan a utilizar finalmente.
Una consideración adicional para esta metodología es que todos los resultados de ambos cálculos, o sea, de aquí y de este cálculo, van a estar en kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Ok? Entonces, tienen que hacerse las conversiones correspondientes si en caso te pidan calcular en kilonewtons. Entonces, hacemos de kilogramos por centímetro a kilonewton, le tenemos que multiplicar por 9.81. 98.1, que diga. Esta es otra metodología de Aoki-Belloso, en donde la capacidad de carga por punta se calcula con estos factores, que es el factor K y el factor F sub 1. Y bueno, también interviene el número de golpes en la punta del pilote. Ese factor K y F sub 1 depende del tipo de suelo y lo pueden obtener mediante estas tablas que ven aquí. Entonces, aquí tenemos tipo de suelo, tenemos distintos tipos de suelos, arenas, limos y arcillas, ¿ok? Recuerden que el SPT solamente puede entrar a suelos finos, ¿no? A gravas no puede entrar el SPT, es una de las restricciones. Por eso es que aquí tenemos solamente arenas, limos y arcillas. Entonces, para cada tipo de suelo hay un K correspondiente y hay un alfa correspondiente. ¿Ok? Y tienen que identificar cuál es el que tienen que utilizar. Recuerden que para la punta del pilote es el estrato en donde está apoyada la punta del pilote. Y según cuál es el sux de ese estrato, pueden determinar estos valores. ¿Ok? El F sub 1 se calcula con esta tabla también del tipo de suelo. Y básicamente la mayoría de los pilotes son excavados, en su mayoría, entonces también es dato del problema. Si es que no es dato del problema, pueden considerarlo como excavado. ¿Okay? Entonces de aquí obtienen el F sub 1 y el F sub 2 y ya podrían calcular el Q minúscula sub por el área en la punta del pilote y ya tienen la capacidad de carga por punto. Para la fricción lateral, tienen que ustedes calcular esta fricción. ¿No es cierto? Esta depende de un alfa, de un K, N y F sub 2. Este K, a ver un momentito. Este K que ven aquí es en realidad el K mayúscula, ¿ok? Entonces, aquí vamos a tener el alfa, que ya lo hemos obtenido según el tipo de suelo, por el K, que también depende del tipo de suelo. Ese es el número de golpes del estrato que están analizando. Y el F sub 2, que también ya lo hemos determinado según un tipo de suelo excavado. ¿Cierto? Entonces aquí, por ejemplo, la diferencia para calcular la fricción lateral es que este alfa y este K pueden variar, que vamos a analizar por cada estrato. Y cada estrato va a ser diferente. Entonces tenemos que identificar cuál es el alfa y cuál es el K correspondiente. ¿Ok? Al igual que la metodología de Meyerhoff, en la metodología de Aoki y Belloso, los cálculos van a estar en kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Ok? Y también tienen que hacerse las conversiones en caso de que te pidan calcular en kilonewtons, ¿no? O sea, se multiplica por 98.1. La última metodología que vamos a ver es la de Dacour-Quaresma, ¿ok? En donde la capacidad de carga por punta se calcula con este valor C, que es básicamente una cohesión determinada según un tipo de suelo, por el número de golpes en la punta del pilote. Entonces, ¿cómo calculamos este C? Con ayuda de esta tabla, en donde para cada tipo de suelo específico tenemos arcillas, limo arcilloso, limo arenoso y arenas, hay un valor de C determinado. Entonces, escogemos cuál es el valor de C que vamos a utilizar por el número de golpes en la punta del pie y luego lo multiplicamos por área en la punta del piloto y tenemos la capacidad de carga por punta. La fricción lateral es un poco más directa esta aplicación, esta metodología, porque simplemente es el n promedio sobre 3 más 1, ¿no? Y esto hacemos para cada estrato que estemos analizando. Lo multiplicamos luego por la superficie lateral del pilote
Y ya tenemos la capacidad de carga por fricción lateral. La metodología de Dacour-Quaresma, a comparación de las otras dos que hemos visto anteriormente, es que los resultados nos dan en toneladas por metro cuadrado. Aquí es en toneladas por metro cuadrado. Entonces tenemos que multiplicar por 9.81 para convertir a kilonewtons por metro cuadrado. ¿Ok? Luego vamos a ver el tema de eficiencia o grupo de pilotes y eficiencia. Ok, básicamente la capacidad de carga del grupo de pilotes será de especial interés cuando nosotros queremos diseñar. Ok, y esto implica básicamente el concepto de eficiencia del grupo. Como se dan cuenta aquí, la capacidad de carga del grupo de pilotes es igual a la capacidad última individual del pilote, de los pilotos que estamos analizando, por el número de pilotes y por la eficiencia. Ok, así que la eficiencia, ustedes ya saben calcular la capacidad de carga última, también van a saber cuántos van a ser los pilotos que van a diseñar y nos faltaría determinar la eficiencia del pilote. ¿Ok? Hay una consideración que deben tener en cuenta, es que cuando se llevan a cabo cimentaciones mediante pilotes, se considera como mínimo que estos van a ser colocados en un grupo de 3 unidades. ¿Ok? O sea, me refiero a una fila, 3 columnas. ¿Ok? Solamente 3 unidades como mínimo. Bien, entonces, vamos a ver cómo se determina la eficiencia. Para determinar la eficiencia tenemos 3 metodologías. Primero vamos a ver la metodología de Converse y Labarre. ¿Ok? Antes de entrar a cada metodología, aquí es básicamente el esquema de cómo se ven la distribución de los pilotes, tanto de perfil como en planta, ¿no? Entonces, si sacan un perfil por aquí, van a ver la distribución, el diámetro del pilote y la separación entre los pilotes. Si lo ven en planta, van a ver cuántos pilotes tenemos por columna y cuántos pilotes tenemos por fila. Normalmente la separación entre pilotes van a ser la misma, ¿cierto? Van a ser iguales tanto para las columnas como para las filas. ¿Ok? Entonces, para la eficiencia de Converse y Labarre, aquí vamos a calcular este ángulo teta. Y este ángulo teta que vayamos a calcular van a ser en grados. O sea, ustedes tienen que configurar sus calculadoras en grados para calcular este ángulo. ¿Ok? Y eso es tangente a la -1 de este D mayúscula, es diámetro del pilote, y este D minúscula es la separación entre pilotes. ¿Ok? D mayúscula, diámetro del pilote, D minúscula, separación entre pilotes. Bien, ahora tenemos aquí N y M. Básicamente esos, ¿cuántos son los números de columnas y de filas de pilotes por columnas y por fila? ¿Ok? Entonces aquí el M es el número de pilotes por fila y el N es el número de pilotes por columna. ¿Ok? Entonces aquí lo voy a escribir. T va a ser igual al diámetro del pilote. El D minúscula es la separación entre pilotes. El M minúscula va a ser el número de pilotes por fila. Y el N minúscula va a ser el número de pilotes por columna. ¿Ok? Esa es para la metodología de Converse y Labarre.
Ahora, recuerden que este ángulo tiene que estar su calculadora configurada en grados, ¿ok? Para la eficiencia de los ángeles, aquí vamos a tener lo siguiente. El D minúscula va a ser igual al diámetro del pilote. El S va a ser igual a la separación entre pilotes. El M se va a mantener constante, o sea, va a ser igual, va a ser el número de pilotes por fila y el N va a ser el número de pilotes por columna. Bien, ahora, la diferencia de aquí es que deben tener en cuenta que esto se calcula en radianes. ¿Ok? La calculadora tienen que configurarlo en radianes para que puedan determinar este ángulo phi. ¿Ok? Esa es la diferencia. Ahora, para la eficiencia de Seller y Kenney, acá solamente tienen un D minúscula, un M y un N, ¿no es cierto? Entonces aquí el D minúscula va a ser el diámetro del pilote, el M va a ser el número de pilotes por fila y el N va a ser el número de pilotes por columna. Sí, debería estar en radianes también porque en realidad se ingresa a esta ecuación, pero la metodología lo establece así, ¿no? O sea, que esté calculado en grados. La metodología lo establece así. Ok, entonces esas son las consideraciones que deben tener en cuenta para poder calcular la eficiencia. Ahora, de los tres cálculos que vayan a tener, van a escoger el menor. Para pilotes, este está en radianes, porque en realidad les voy a compartir ahorita esto de acá. Si se dan cuenta aquí, por ejemplo, esta es de la metodología de Converse y Labarre. En la metodología de Converse y Labarre acá dice el ángulo en grados, ¿no? Entre paréntesis, grados. Y aquí arcotangente de D mayúscula sobre D minúscula. Y este sí tiene que estar en radianes normal. Ok, vamos a ver esto en los cálculos y vamos a ver cuánto nos sale en grados y cuánto nos sale en radianes para ver si hay diferencia y a veces nos pueden salir hasta números negativos. Esos números negativos no debería ser factible. Bien, vamos a ver el desarrollo de un ejercicio. Primero con las tres primeras metodologías que hemos visto con resultados del N del SPT. Ok, acá nos dice, en el perfil mostrado se instalará un pilote excavado de 0.5 metros de diámetro y 9 metros de longitud. Determine la capacidad admisible en kilonewtons por los siguientes métodos. Nos piden la metodología de Meyerhoff, Aoki Belloso y Dakur Cuaresma. Aquí tenemos nuestro perfil estratigráfico. A cada profundidad vamos a tener un resultado del SPT. Tenemos la composición del estrato, tenemos la clasificación de cada estrato y acá tenemos el subs correspondiente. Aquí tenemos el nivel freático que está básicamente a 2 metros de profundidad. Y primero lo que vamos a ver aquí es si es que podemos nosotros agrupar, ¿no es cierto? Agrupar los estratos y sacar un N promedio. Entonces, primero debemos ver si es que es un mismo tipo de suelo. En este caso tenemos arcilla limosa y arcilla limosa podríamos agrupar, ¿ok? Pero vemos que la diferencia del NLSPT no es muy conveniente porque varía de 3, o sea, tiene una variación bastante alta que podría
de que podría diferenciarse, ¿no? En los N del SPT. Entonces, vamos a dejarlo y vamos a calcularlo de manera independiente. Acá tenemos otro estrato que tiene la misma composición. Tenemos arcilla de alta plasticidad, pero si se dan cuenta, el N del SPT es 20 y aquí es 38. Entonces tiene una variación muy alta. Entonces no podemos sacar un promedio de estos N. Y de aquí para abajo, además que los Ns varían bastante, tenemos distinta composición del estrato. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a calcular la fricción para cada estrato que estamos viendo aquí, para cada metro. ¿Ok? Entonces, primero vamos a ver la metodología de Meyerhof y vamos a calcular la capacidad de carga por fricción lateral. Bien, aquí tenemos la distribución, tenemos el N del SPT y primero vamos a calcular la fricción. ¿Ok? La fricción va a ser el N del SPT sobre 50. ¿Cuánto sería para el primer estrato? La fricción. Tienen que dividir, chicos, el N del SPT sobre 50. Hemos dicho que no vamos a agrupar ninguno, por lo tanto vamos a calcular para cada estrato. Entonces, en este caso sería 3 sobre 50, ¿no es cierto? 3 sobre 50 va a ser 0.06. Luego sacamos 9 sobre 50. Vamos a tener 0.18. Luego 13 sobre 50 y así sucesivamente, ¿no? O sea, 20 sobre 50, 38 sobre 50 y finalmente 54 sobre 50. ¿Ok? Como sabemos que el pilote tiene una profundidad de 9 metros, entonces vamos a analizar para todos los estratos. La longitud que tiene cada estrato va a ser de 1 metro, ¿no? Entonces, como aquí estamos trabajando en kilogramos por centímetro cuadrado, vamos a calcular la superficie lateral en centímetros cuadrados para tener kilogramos y luego convertirlo a toneladas, ¿ok? Entonces, la separación de cada estrato va a ser de 1 metro, ¿cierto? 100 centímetros. Y ahora vamos a calcular la superficie lateral. ¿Cuánto sería la superficie lateral? La superficie lateral lo calculamos con pi por diámetro por la longitud. El diámetro del pilote es de 0.5 metros. Muy bien, vamos a tener 15.707.96. ¿Ok? La superficie, recuerden que se calcula como pi
por diámetro del pilote por la longitud del estrato que estamos analizando. ¿Ok? Entonces, como la longitud que estamos analizando es igual para todos, se mantiene la superficie lateral del pilote. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser multiplicar este valor por este valor de acá. Y vamos a tener en kilogramos. Y luego, para convertir de kilogramos a toneladas, lo dividimos sobre 1000. Sería superficie lateral por fricción sobre 1000. Sería 0.94, ¿no es cierto? 0.94. Lo mismo hacemos para este segundo estrato. Multiplicamos superficie lateral por la fricción sobre 1000 para tener en toneladas. Eso está bien, Carlos. Tu resultado ahorita está en kilogramos. Exacto. Y tienes que dividirlo sobre 1000. Vamos a tener 2.83, ¿no es cierto? Y lo mismo hacemos para todos los estratos. ¿Ok? Recuerden, superficie lateral por fricción sobre 1000. Ahora, como el problema nos pide que presentemos la capacidad de carga última en kilonewtons, vamos a multiplicar esto por 9.81. Entonces vamos a multiplicar 0.94 por 9.81. 9.22. Ahora hacemos lo mismo para este, 2.83 por 9.81. $27.76 y hacemos lo mismo para todos los demás, ¿ok? Convertimos de toneladas a kilonewtons multiplicando por 9.81. Finalmente, lo que tenemos que hacer es la sumatoria, ¿cierto? La sumatoria del aporte por fricción de todos los estratos. ¿Ok? ¿Cuánto sería la sumatoria, chicos? Y esa sería finalmente la capacidad de carga por fricción lateral. Sería entonces 804.32 kilonewtons. Esa sería la capacidad de carga por fricción lateral. ¿Ok? Ahora vamos a hacer el cálculo de la capacidad de carga por punta.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular? Este Q minúscula sub P, que va a ser básicamente 0.4 por N, que es el número de golpes en la punta del pilote, que sería en este caso 54. El D es la longitud del pilote, B es el diámetro del pilote, y este tiene que ser menor o igual a 4 veces el número de golpes en la punta del pilote, ¿ok? Entonces, vamos a ver, reemplazando estos datos, aquí sería, aquí hubo una confusión, aquí sería básicamente 24 por, sería 24 por, o 4 el número de golpes que sería por 54, ¿no? Entonces acá sería por 54. La longitud del pilote es de 9 metros, el diámetro del pilote es de 0.5 y sería acá 4 por 54, ¿no? Vamos a tener entonces 388.8 menor o igual que 219, ¿no es cierto? Gracias. 219. Por lo tanto, ¿cuál es el valor que vamos a utilizar? Ok, 216. 216 acá. Por lo tanto, vamos a utilizar 216, ¿no es cierto? Para el cálculo de la capacidad de carga por punta, va a ser el área en la punta del pilote por 216 acá. Recuerden que este resultado está en kilogramos por centímetro cuadrado. Eso está en kilogramos por centímetro cuadrado. Por lo tanto, aquí se tiene que utilizar también centímetros cuadrados. Por eso es que el diámetro del pilote está en centímetros. Aquí está en centímetros. Cuatro mil ciento sesenta punto 57. Entonces, acá sería, ¿cierto? Esa sería la capacidad de carga por 57. Ok, entonces ahora con esto vamos a determinar la capacidad de carga última, que sería básicamente la suma entre este valor, y ya no sería 1926.19, sería ahora 4160.57, ¿no? Por lo tanto, esto también va a variar. ¿Cuánto sería la capacidad de carga última?
4.964.89. ¿Ok? Esa sería entonces la capacidad de carga última por la metodología de Meyerhof. ¿Ok? Ahora vamos a ver la metodología de Aoki-Belloso. Bien. Para esta metodología nosotros lo que tenemos que hacer es identificar el tipo de suelo, o sea, con el que estamos trabajando, para que podamos definir este valor de alfa y este valor de K. ¿Cierto? Entonces, vamos aquí a determinar vamos a utilizar las tablas. A ver si me dan un momentito. Bien, entonces, vamos a utilizar esas tablas de aquí para poder determinar los valores de K y de alfa, ¿ok? Entonces, dentro de los estratos que estamos analizando vamos a tener arena limosa, tenemos limos arenosos, arcillas limo-arenosas y arcillas limosas, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Este primer estrato es de CLML, por lo tanto es una arcilla limo-arenosa, ¿ok? Entonces venimos aquí, arcilla limo-arenosa, le corresponde un alfa de 3 y un K de 3.3. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer aquí va a ser identificar para cada uno que estemos trabajando, aquí vamos a poner CL, ML, va a ser igual el alfa de 2.8% y el K el alfa va a ser 3% y el K va a ser 3.3, ¿no es cierto? 3.3. Esto sería para el CLML. Ahora vamos a identificar lo mismo para el CL. El CL sería una arcilla arenosa, ¿no es cierto? Entonces vemos acá, arcilla arenosa sería esto de acá. Entonces le correspondería un alfa de 2.4 y un K de 3.5. ¿No es cierto? Entonces solamente para el CL sería un alfa de 2.4 y un K de 3.5. Ahora vamos a hacer lo mismo para el CH. El CH es una arcilla de alta plasticidad, por lo tanto lo que vamos a utilizar acá va a ser como si fuera una arcilla limosa, ¿bien? Porque tiene bastantes finos, es de alta plasticidad, entonces vamos a utilizar la de correspondiente arcilla limosa. Entonces vamos a tener un valor de alfa de 4 y un valor de K de 2.2. ¿Qué otro tenemos? Vamos a tener nos faltaría entonces de este último, el ML. El ML es un limo arenoso, por lo tanto vamos a utilizar los valores de este limo arenoso, ¿no? Entonces, del limo arenoso sería un alfa de 2.2%
y un K de 5.5. Y finalmente hacemos lo mismo para el último, que es el SM, ¿no es cierto? Que es básicamente una cadena limosa. Entonces venimos acá, cadena limosa sería alfa de 2 y K de 8. Entonces para el SM sería un alfa de 2% y un K de 8. Bien. Esos serían básicamente los valores de alfa y los valores de K que vayamos a utilizar para calcular la fricción. Ahora, los valores de F1 y F2 lo vamos a escribir acá. F sub 1 va a ser igual a ¿cuánto? Como tenemos un tipo de suelo, un pilote excavado, entonces va a ser igual a 3. Y el F sub 2 va a ser igual a 6. Bien, entonces ya tenemos todo identificado aquí. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser empezar a determinar la fricción para cada estrato. Ok, entonces primero empezamos con este primer estrato, que es un CLML. Ya sabemos que el alfa es del 3% y el K es 0.3. El N del SPT va a ser este N, que corresponde al estrato, y el F sub 2 va a ser 6. Bien, entonces, ¿cuánto sería la fricción para ese estrato? A ver, ahí nos dicen 4.95. Aquí recuerden que el alfa se ingresa en decimales, no en porcentaje. Entonces aquí, como el alfa tenemos de 3%, entonces ingresaríamos como 0.03 en esta fórmula. Exacto, tendríamos entonces 0.05, ¿cierto? Vamos ahora a calcular para este otro estrato, para SL. Para SL tenemos un alfa de 2.4% y un K de 3.5. Claro, 0.15 sería para este segundo estrato de CLML, ¿no es cierto? Efectivamente sale 0.15. Para este tercer estrato de CL, muy bien, saldría 0.18. Para este cuarto estrato es una energía de alta plasticidad que sería 4% y K 2.2. Bien, vamos a tener 0.29. Para el quinto estrato
Vamos a utilizar los mismos valores. Vamos a cambiar el n del SPT ahora por 38. .56, muy bien. Para este sexto estrato, a 6 metros de profundidad, el CL ahora cambian los parámetros, ¿no? Ahora va a ser un alfa 2.4 y un K de 3.5. Muy bien, 0.36. Ahora cambiamos nuevamente el alfa y el K. Ahora vamos a utilizar un alfa de 4 y un K de 2.2. Muy bien, 0.67 o 0.68, también podríamos redondearlo. Para este ML vamos a tener un alfa de 2.2 y un K de 5.5. Muy bien, vamos a tener 1.05 y finalmente para la arena limosa vamos a tener un alfa de 2 y un K de 8. Muy bien, y vamos a tener 1.44. Bien, la longitud de cada estrato se mantiene constante y la superficie lateral también se va a mantener constante. Okay. Para el cálculo de la capacidad de carga por fricción en toneladas, recuerden que vamos a multiplicar superficie lateral por la fricción y esto lo vamos a dividir entre 1000. Para tener los resultados en toneladas. Bien, entonces vamos a tener 0.78 o podríamos considerarlo como 0.79 también, ¿no? Para este segundo sería 2.53, 2.54. ¿Alguien más puede terminar? Porque a mí me salió 2.33. Para este segundo estrato, chicos, ¿cuánto les sale? Sería superficie por fricción sobre 1000. Ok, 2.36. Entonces aquí vamos a hacer la modificación. 0. Aquí sería 0.79. Aquí sería 2.36. Para este tercer estrato, ¿cuánto sería?
2.83 y hacemos lo mismo para los demás estratos, ¿ok? Ya saben que es superficie lateral por fricción. En los estratos correspondientes se deberían hacer las modificaciones. Voy a revisar estos cálculos para enviarle las diapositivas corregidas, ¿ok? Está variando en algunos decimales. Entonces ya saben que para pasar de toneladas a kilonewtons multiplicamos por 9.81. Entonces sería 0.79 por 9.81. Vamos a tener 7.75, ¿no es cierto? Para el segundo estrato sería 2.36 por 9.81. Tendríamos aquí 23.15, ¿no? 23.15. Y para este tercer estrato serían 2.83 por 9.81 también. Muy bien, sería 27.76, ¿no? Y hacemos lo propio para los demás estratos. Y finalmente, esto tenemos que hacer la sumatoria. Vamos a hacer la sumatoria de todos los estratos, ¿no? Vamos a tener 733.20 kilonewtons. Esto probablemente varíe porque vamos a hacer las modificaciones. Igual yo les voy a enviar las diapositivas corregidas. Bien, ahora vamos a ver el cálculo de la capacidad de carga por punta. En este caso, para calcular el Q minúsculo sub P es este valor de K por el número de golpes en donde se coloca la punta del pilote y el F sub 1. El valor de K que vayamos a utilizar va a corresponder al estrato donde se apoya la punta del pilote. Entonces, ¿cuál es el estrato? Sería SM, ¿no es cierto? Y a SM le corresponde un alfa de 2% y un K de 8. Entonces, vamos a reemplazar los datos. Aquí en este caso sería el K de 8 y el N del SPT sería 54 y sobre F1 que sería 3, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto es el valor de Q minúscula sub P? 144. Ahora, recuerden que este 144 va a estar también en kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Ok? Entonces, para calcular la capacidad de carga por punta, el área también tiene que estar en centímetro cuadrado. Este ya no va a ser 99, va a ser 144, ¿no es cierto?
Por lo tanto, ¿cuánto sería la capacidad de carga por punta? Claro, si tomamos los resultados de F, sí, pero en este caso estamos recortándolos, ¿no? Pero lo que pasó es que yo también he resuelto en un Excel para poder tener los resultados rápidos. Y sí, pues el Excel va a tomar todos los decimales, ¿no? Por eso es que cuando se acortan los decimales, cambian un poco los resultados. Ok, entonces vamos a tener el resultado de la capacidad de carga por punta. Ese valor que tiene Rodwin es en kilogramos, ¿ok? Eso lo tienes que dividir sobre 1000 y luego lo multiplicas por 9.81. Lo divides entre 1000 y lo multiplicas por 9.81. 2773.71, ¿no? Esa sería la capacidad de carga por punta. Y con esto vamos a calcular la capacidad de carga última, que sería básicamente 733.20 más 2773.71. Entonces este valor va a cambiar también. $3,506.91, ¿no? 3,506.91. Bien, entonces ese sería el valor de la capacidad de carga última con la metodología de Aoki-Belloso. Como se dieron cuenta, aquí ustedes deben tener cuidado al momento de definir cuál va a ser el alfa y cuál va a ser el K que vamos a utilizar para cada estrato de análisis, ¿no? Es básicamente lo que he resumido en esta parte superior. Bien. Entonces, aquí hubo una diferencia en los cálculos, porque efectivamente se ha utilizado todos los decimales de la fricción, ¿cierto? Pero como nosotros a modo de cálculo manual estamos reduciendo la fricción a 2 decimales o algunos pueden utilizarlo con 3 decimales, estos cálculos van a variar. Por lo tanto, voy a hacer las correcciones y voy a enviar las diapositivas corregidas. Vamos a ver ahora la última metodología de Dacour-Quaresma, en donde básicamente la fricción se calcula como el n promedio sobre 3 más 1. Entonces, para este primer estrato,
El n promedio sobre 3 más 1 sería 3 sobre 3 más 1 sería 2, ¿no es cierto? 3 sobre 3, 1 más 1, 2. Esa sería la fricción. Hacemos lo mismo para este segundo estrato. Claro, cuando trabajas de manera manual, ¿no es cierto? Con calculadora y en un examen real, ¿no es cierto? Vas a por lo general utilizar, recortar a 2 o 3 decimales, dependiendo de tu criterio. Pero si trabajas en un Excel, ahí sí considera todos los decimales, ¿no? Entonces, si tú redondeas los cálculos a 2 decimales o 3 decimales, entonces ya deberías trabajar con esos decimales con los que estás redondeando, para que no haya diferencia y para que concuerden tus resultados. Bien, entonces ya saben que para aquí el cálculo de la fricción es rápida, es fácil, dividen básicamente el n sobre 3 más 1. En este caso, 3 sobre 3 más 1 sería 4. Y hacemos lo mismo para todos los demás estratos, ¿no es cierto? La longitud en este caso, tenemos la fricción como resultado en tonelada por metro cuadrado. Por lo tanto, la superficie lateral lo vamos a trabajar en metro cuadrado para finalmente tener de resultado directamente toneladas, ¿no es cierto? Entonces, la longitud de separación es de 1 metro y vamos a calcular la superficie en metros, ¿no es cierto? Que sería básicamente lo mismo. Entonces, para calcular la capacidad de carga por fricción lateral, vamos a multiplicar superficie lateral por fricción. Y ese sería automáticamente el resultado en toneladas, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería por el primer estrato? La capacidad de carga por fricción lateral. $3.14, muy bien. Y hacemos lo mismo para todos los demás estratos, ¿no es cierto? Simplemente superficie lateral por fricción y ya tenemos los resultados en toneladas. Ahora este resultado lo multiplicamos por 9.81 y vamos a tener nuestro resultado en kilonewtons. ¿Cuánto sería para este primer estrato? 30. 30.80, ok, 30.80. Y hacemos lo mismo para todos los demás estratos. Finalmente, recuerden que tienen que hacer la sumatoria y esa es la capacidad de carga por fricción lateral. Para la capacidad de carga por punta, recuerden que tienen que multiplicar este valor C por el N del SPT en la punta del pilote. Este valor C lo vamos a determinar con esta tabla. Recuerden que este último estrato es de una arena limosa, por lo tanto va a tener tanto limos como arenas y vamos a considerar este valor de C, que sería básicamente de 25 toneladas por metro cuadrado. Entonces vamos a multiplicar 25 por 54, que es el N del SPT en la punta del pilote. ¿Cuánto sería el Q minúscula sub P? Muy bien, vamos a tener 1350 toneladas por metro cuadrado, ¿no es cierto? Y para calcular la capacidad de carga por punta, vamos a multiplicar el área en la punta del pilote. En este caso, esta área tiene que estar en metros cuadrados, ¿no es cierto? Porque vamos a multiplicarlo por toneladas sobre metro cuadrado. Entonces, vamos a tener este resultado en toneladas
Luego lo multiplicamos por 9.81 para tener kilonewtons. Muy bien, vamos a tener entonces 2600.36 kilonewtons como capacidad de carga por punta. Y finalmente vamos a determinar la capacidad de carga última, sumamos el aporte por fricción lateral y el aporte por punta y vamos a tener 4079.71 kilonewtons. Eso sería con la metodología de Dacour-Quaresma. Como se dieron cuenta, es un poco más directa la aplicación. Lo que deben tener en cuenta aquí es esta parte de acá, ¿no? Que los resultados están en toneladas por metro cuadrado. Toneladas por metro cuadrado. Bien, eso hay que tener en cuenta. Bien, vamos a ver ahora el tema de la capacidad de carga por grupo de pilotes y vamos a ver el tema de eficiencia también. Este es el ejercicio que hemos hecho en la clase pasada, en donde nos dice que un grupo de pilotes de 3x3, hincados de desplazamiento de concreto prefabricado y diámetro 0.6 metros, soporta una carga de 3 meganewtons. Determina la capacidad de carga del grupo de pilote. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que determinar, del grupo del pilote. La separación entre pilotes es de 1 metro y el módulo de elasticidad del concreto es el que se muestra ahí. Entonces, la clase pasada, lo que hemos hecho fue determinar la capacidad de carga última para cada una de esta metodología de un pilote de manera individual. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la capacidad de carga del grupo de pilotes, ¿ok? Entonces sabemos que es un pilote, un grupo de pilotes de 3x3, ¿no es cierto? Y la separación entre pilotes es de 1 metro. Entonces, ya saben que para calcular la capacidad de carga del grupo de pilotes es la capacidad última individual por el número de pilotes por la eficiencia. Entonces aquí tenemos los resultados obtenidos la clase pasada por las 3 metodologías, de los cuales tenemos que escoger el menor para ser conservadores. Entonces, el número de pilotes por columna, en este caso va a ser 3. El número de pilotes por fila va a ser 3, porque tenemos un grupo de pilotes de 3 por 3, ¿no es cierto? Entonces, número de pilotes por columna 3 y por filas 3. El diámetro del pilote va a ser de 0.6 metros y la separación entre pilotes va a ser de 1 metro. Con esto vamos a empezar a determinar la eficiencia de Converse y la barra. Primero, entonces ya saben que para determinar este ángulo tienen que configurar sus calculadoras en grados y determinar este valor en grados. Ahora recuerden que este D mayúscula es el diámetro del pilote y este D minúscula es la separación entre pilotes. Entonces, si reemplazamos todos los valores que tenemos, sería de esta forma la ecuación, tangente a la menos 1 de 0.6, que es el diámetro, y 1, que es la separación entre pilotes. Bien, recuerden hacer el cálculo en grados. ¿Cuánto sería el resultado?
Muy bien, entonces, configurando sus calculadoras en grados, les debería salir efectivamente 0.54. ¿Ok? Consideren este 1 menos todo este valor que tienen acá. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a la eficiencia de los ángeles, en el cual este ángulo se calcula en radianes. Entonces ahora tienen que configurar sus calculadoras a radianes para poder determinar esta eficiencia. Entonces acá D es el diámetro del pilote y S es la separación entre pilotes. No hay una separación mínima entre pilotes. En este caso sería 4 veces el diámetro del pilote, tendríamos 2.4 de separación mínima, pero tengo entendido que no hay separación mínima entre pilotes. De todas formas lo voy a consultar. Muy bien, entonces el cálculo, esto debería estar, este cálculo debería ser en radianes. Ok, configurando la calculadora en radianes para este cálculo de acá. Entonces, les debería salir 0.82, ¿ok? Haciendo la configuración y el cálculo en radianes. Les debería salir 0.82. Y finalmente, para la eficiencia de Seller y Kenney, aquí en este caso, el de minúscula es el diámetro del pilote, sería 0.6 metros para este lado, y acá reemplazamos lo correspondiente a N y M, ¿ok? Entonces, haciendo el cálculo aquí, les debería salir 9.3. Bien, de todas las tres metodologías, tienen que escoger el menor para seguir siendo conservadores. Entonces, para el cálculo de la capacidad de carga del grupo de pilotes, vamos a multiplicar
la capacidad de carga última obtenida por Meyerhoff, que es la que finalmente hemos seleccionado, por 9, que es el número de pilotes que estamos analizando, y por 0.54, que es la eficiencia de Converse-Barre, que es la mínima de las 3 que hemos calculado. ¿Okay? Por lo tanto, ¿cuánto sería la capacidad de carga del grupo de pilotes? Muy bien, saldría 10.790.66 kilonewtons, ¿no? Y eso sería básicamente la capacidad de carga del grupo de pilotes. Bien, recuerden que tienen que calcular la eficiencia y no olviden de que cada autor tiene parámetros distintos, ¿no? Lo expresa de distinta forma. Entonces no se vayan a confundir con estos parámetros que vayan a tener al momento de reemplazar en las formulaciones. Bien, ahora vamos a continuar con el tema de licuación de suelos. Vamos a empezar con el método determinístico de Sid e Idris. ¿Ok? Se consideran ciertas condiciones para que se produzca una licuación de suelos y básicamente son 5 principalmente. Es cuando se da una licuación de suelos, cuando tenemos suelos granulares, principalmente arenas. Es también cuando estas arenas tienen una densidad suelta a muy suelta, cuando están saturadas, hay muy poco contenido de finos, sea limos o arcillas, y hay un incremento súbito del esfuerzo cortante que genera un exceso de presión de poros. Entonces, y esto básicamente es generado por eventos sísmicos, cuando hay un evento muy fuerte, un sismo muy fuerte, o ahí tal vez se da cuando fallan las presas adyacentes o hay un proceso de voladura que haga que el suelo, las partículas se reacomoden y se genere un exceso en la presión de poros. Entonces, cuando el material cumple con estas 5 condiciones, se genera una licuación de suelos. ¿Ok? Entonces, mediante este método determinístico de Sid e Idris, lo que vamos a hacer es determinar un factor de seguridad. A partir de este factor de seguridad, nosotros vamos a identificar si es que el suelo licúa o no. Si el factor de seguridad es menor a 1, el suelo licúa. Si es que es mayor a 1, el suelo no licúa. Bien, entonces, ya saben que el objetivo final es determinar este factor de seguridad. Y este factor de seguridad lo vamos a determinar con la división del CRR y CSR, ¿okay? Que vamos a ver más adelante cómo se determinan cada uno de estos dos valores. Primero vamos a empezar con el esfuerzo cortante cíclico normalizado inducido por sismo, es el CSR requerido. Entonces, para calcular el CSR, lo que vamos a hacer es multiplicar 0.65 por el esfuerzo total sobre el esfuerzo efectivo, por la aceleración máxima sobre la gravedad y por este valor de R sub D. Bien, entonces ustedes ya saben cómo determinar el esfuerzo total y el esfuerzo efectivo. Esta aceleración máxima se obtiene a partir de las curvas de isoaceleraciones. Entonces, para la obtención del PGA, que es básicamente la aceleración máxima, para 10% de probabilidad de excedencia en 50 años de exposición, es decir, un periodo de retorno de 475 años. ¿Ok? Entonces, este PGA se determina de las curvas de isoaceleración. Y reemplazamos aquí el valor y vamos a tener el valor del PGA acá. Y este R sub D se calcula a partir de esta tabla que vemos aquí, dependiendo de la profundidad que estemos analizando. Si tenemos profundidades menores a 9.15 metros, entonces vamos a utilizar esta ecuación. ¿Ok? Es una ecuación. 1 menos todo este valor por la profundidad que estamos analizando. Y hacemos lo mismo para
las distintas ecuaciones que se presentan aquí, dependiendo de la profundidad que vayamos a analizar. Bien, aquí se muestran las curvas de isoaceleraciones propuestas por el doctor Jorge Alba, en donde aquí tenemos la distribución de isoaceleraciones para 10% de excedencia en 50 años y para el 10% de excedencia en 100 años. Bien, entonces dependiendo a qué es lo que nos pidan, vamos a determinar cuál de los dos mapas vamos a utilizar. Ahora, es importante también saber la latitud y la longitud del proyecto que estamos analizando para con eso ingresar aquí y determinar cuál va a ser el PGA que vayamos a utilizar. Entonces, ya saben que el PGA que vayan a determinar lo reemplazan aquí. Todo esto de acá va a ser el PGA. ¿Ok? Luego el RD ya saben cómo determinarlo, depende de básicamente la profundidad. Ahora, ya hemos visto cómo se calcula el CSR equivalente y ahora vamos a ver cómo se determina el esfuerzo cortante cíclico normalizado resistente mínimo que produce la ecuación. Es básicamente el CRR. Bien. Para calcular el CRR tenemos que hacer primero la corrección del N del SPT al N160, que ustedes ya saben cómo realizarlo. Entonces, básicamente tienen que multiplicar el N obtenido en campo por los factores de corrección. En este caso, vamos a considerar solamente el de confinamiento, que es el CN, y el de longitud de barra, que es el CR. Estos otros que ven aquí, estos de acá, el CS y el C, lo van a determinar como 1. Bien, se utiliza como 1 acá. Entonces solamente van a determinar el CR y el CN. Ya saben que para el CN se utiliza el esfuerzo efectivo vertical y el CR depende de básicamente la longitud que estemos analizando. Bien. Una vez que hayamos determinado el N160, tenemos que hacer otra corrección, pero por contenido de finos. Entonces, para la corrección por contenido de finos, tenemos que utilizar un alfa y un beta. El alfa y el beta dependen del porcentaje de contenido de finos que vaya a tener el estrato que estemos analizando. Entonces, si el contenido de finos es menor a 5%, va a tener un alfa de 0 y un beta de 1. Si el contenido de finos está entre 5 y 35%, vamos a utilizar esta expresión para alfa y esta expresión para beta. Si el contenido de finos es mayor al 35%, vamos a tener un alfa de 5 y un beta de 5. Con esto ya se ven utilizando el N160, o sea, el de corregido por SPT, vamos a tener el N160CS, que es corregido por contenido de finos. Con este N160CS vamos a ingresar a esta fórmula del CRR para una magnitud de 7.5. ¿Ok? Entonces determinamos el CRR para una magnitud de 7.5. Si es que nuestro proyecto nos dice que la magnitud es mayor a 7.5, o sea que tiene 8, 8.5 o no sé, tal vez menor, 7 de magnitud, tenemos que hacer la corrección, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos la corrección del CRR? Básicamente, el CRR de 7.5 de magnitud lo multiplicamos por un MSF, ¿ok? Y el MSF lo determinamos con esta fórmula que ven aquí, que depende principalmente de la magnitud del proyecto que estemos analizando. ¿Ok? Entonces, una vez que tengamos el MSF, lo multiplicamos por el CRR a una magnitud de 7.5 y vamos a tener el CRR corregido. ¿Ok? Y finalmente este CRR corregido va a ser el que utilicemos para determinar el factor de seguridad. Bien. Entonces, vamos a ver la aplicación de todo lo que he explicado en un ejercicio práctico.
Bien, aquí nos dice, teniendo en cuenta el perfil estratigráfico mostrado, se le pide verificar por el método determinístico si a la profundidad de 8.3 metros el terreno licúa o no. Para el cálculo de las aceleraciones horizontales máximas, deberá considerar la curva de isoaceleraciones propuestas por Jorge Alba para el 10% de probabilidad de excedencia en 50 años de exposición. ¿Okay? Entonces, con esto, nosotros seleccionamos el mapa que vayamos a utilizar. Considerando la ubicación del proyecto, latitud menos 9.3 y longitud menos 78.49. Es importante tener la ubicación del proyecto. Del análisis de desagregación sísmica se ha determinado que la magnitud momento en la ubicación indicada es de 8. ¿Bien? Entonces la magnitud que vayamos a utilizar es de 8. Y nos dice que el nivel freático se encuentra a 0.8 metros de profundidad. Ok, aquí tenemos la cantidad del porcentaje de finos para estos estratos, el SUX para los estratos y también el peso específico, natural y saturado. Bien, saturado porque sabemos que tenemos el nivel freático a 0.8 metros de profundidad. Y aquí tenemos toda la profundidad desde 1 metro hasta 12 metros y con los resultados del N del SPT. Bien. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones que nosotros vamos a determinar para resolver este ejercicio? Primero, vamos a identificar hasta qué profundidad vamos a analizar. Entonces, en este caso vamos a analizar hasta una profundidad de 8.3 metros. Bien. Vamos a utilizar el mapa de 10% de probabilidad de excedencia en 50 años con la ubicación del proyecto, latitud menos 9.3 y longitud 78.49. La magnitud que vamos a utilizar para el análisis va a ser de 8 y el nivel freático está a 0.8 metros de profundidad. Bien, eso es lo importante, los datos importantes que deben tener en cuenta. Bien, entonces, primero lo que vamos a hacer es determinar la aceleración máxima horizontal, que es el PGA. Sabemos que la latitud es menos 9.3 y la longitud es menos 78.49 y estamos utilizando la distribución de isoaceleraciones para 10% de excedencia en 50 años. ¿Ok? Entonces, a nuestro mapa ingresamos con la ubicación del proyecto, en este caso sería menos 78.49, ubicamos aquí, y menos 9.3 nos ubicamos por acá. Entonces, a partir de eso, sacamos que aproximadamente estaríamos teniendo un PGA de 0.41 veces la gravedad. Bien, entonces este sería el valor de PGA que vayamos a utilizar para resolver el ejercicio. Bien, entonces una vez que ya hayamos determinado el PGA, vamos a calcular ahora los esfuerzos totales y efectivos, porque finalmente lo vamos a utilizar más adelante para poder hacer todos los cálculos. Entonces, para calcular los esfuerzos totales y efectivos, primero vamos a definir las profundidades representativas. Ya lo hemos visto en la parte de SPT, ¿no? Entonces, ya saben que de 1 a 1.45 la profundidad representativa va a ser 1.3 porque los primeros 15 centímetros no se consideran. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es colocar la distribución de nuestros estratos en un esquema para que podamos identificarlo fácilmente, donde ubiquemos el nivel freático también. Bien, sabemos que el nivel freático está a 0.8 metros de profundidad. Ahora, con eso vamos a determinar los esfuerzos totales y los esfuerzos efectivos. Recuerden que para los esfuerzos efectivos se le tiene que quitar la presión de poros cuando tenemos el nivel freático. Para los esfuerzos totales utilizamos tanto el peso específico seco como saturado sin quitarle la presión de poros. Bien. Entonces, primero vamos a empezar para la profundidad de 1.3 metros.
que más o menos estamos por aquí en el estrato de arena limosa que ya está totalmente saturada. Entonces, ¿cuánto sería el esfuerzo total y el esfuerzo efectivo en kilogramos por centímetro cuadrado? ¿Cuánto sería, chicos, el valor del esfuerzo total y el esfuerzo efectivo? Bien, esto ustedes ya deberían saber cómo determinar porque ya hemos hecho bastantes ejercicios para esto de aquí. Les voy a mostrar aquí los cálculos. Recuerden que nos están pidiendo en kilogramos por centímetro cuadrado, ¿ok? Entonces, vamos a utilizar, acá tenemos gramos por centímetro cubo, ¿ok? Entonces, vamos a utilizar las profundidades en centímetros. Entonces, primero tenemos 80 centímetros de arena limosa con un peso específico de 1,72. Luego, le sumamos 50 centímetros para llegar a 1,30 m, que es la profundidad que estamos analizando. Y lo multiplicamos por el peso específico saturado, que es 1,85. Van a obtener aquí un valor de gramos sobre centímetro cuadrado. Para convertir esto a kilogramos, tienen que dividir entre 1000. Dividiendo entre 1000 van a tener 0,230 kilogramos por centímetro cuadrado. Esto es para el esfuerzo total.
cómo calcular el esfuerzo efectivo? Sería básicamente quitarle el peso específico del agua a los estratos que están 100% saturados. ¿Ok? Entonces, como esta arena limosa no está saturada, vamos a mantener el peso específico. Pero esta arena limosa de aquí, con el peso específico saturado de 1.85, a ese sí le quitamos el peso específico del agua, que es 1 en gramos por centímetro cúbico. Entonces, por eso es que aquí vamos a tener 1.85 y aquí vamos a tener 0.85. Entonces, los valores serían 0.23 y 0.18 del esfuerzo total del esfuerzo efectivo. ¿Cuánto sería ahora para 2.3 metros de profundidad? 2.3 estaríamos en esta arena. Un peso específico saturado de 1.82 gramos por centímetro cúbico. Muy bien, sería entonces 0.4142 para el esfuerzo total, ¿no es cierto? ¿Y cuánto sería para el esfuerzo efectivo? Para el esfuerzo efectivo tendrían que quitarle 1 a 1.85 y 1 a 1.82, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sería? Lo mismo, pero le quitamos el peso específico del agua. Entonces acá vamos a utilizar 0.85 y aquí vamos a utilizar 0.82. Bien, entonces el resto lo voy a dejar para ustedes para que puedan continuar en sus casas y puedan comprobar los resultados. Aquí está la resolución para el esfuerzo total y efectivo a 7 metros hasta 8.3 metros de profundidad, que es lo que nos piden calcular en el enunciado del problema. Bien. Bien, entonces, una vez que ya se haya determinado el esfuerzo total y el esfuerzo efectivo, primero vamos a calcular el CSR equivalente. Ok, entonces, ¿cuáles son los datos que tenemos? Aquí tenemos la profundidad representativa, aquí tenemos los datos del SUX, aquí tenemos el porcentaje de finos, el N del SPT, el esfuerzo total y el esfuerzo efectivo que ya se ha determinado. El PGA es de 0.41, entonces acá vamos a poner el PGA es de 0.41. Entonces, ¿qué es lo que nos faltaría calcular? Como es 0.41 veces la gravedad, cuando nosotros reemplacemos aquí, gravedad y gravedad se van a ir. Y solamente vamos a tener aquí 0.41. Bien.
Entonces, ¿qué es lo que nos falta determinar? El valor de RD, R sub D. ¿Cómo lo determinamos? Primero vamos aquí a la primera profundidad representativa de 1.3 metros. Entramos aquí que es menor a 9.15, por lo tanto vamos a utilizar esta ecuación. Vamos a utilizar esa ecuación para todos porque tenemos hasta 8.3. 8.3 sigue siendo menor a 9.15 metros, por lo tanto vamos a utilizar esta ecuación para todos nuestros cálculos. Por lo tanto, ¿cuánto sería el valor de RD para este primer estrato? Muy bien, sería 0.99, ¿no es cierto? Y hacemos lo mismo para todos los otros estratos. Utilizamos la misma ecuación y vamos a reemplazarlo básicamente el Z por la profundidad que estemos analizando. Bien, ahora vamos a calcular el CSR equivalente utilizando esta ecuación. Recuerden que aquí va el esfuerzo total, el esfuerzo efectivo, aquí sería 0.41 por RD, que es este valor que acabamos de determinar. ¿Cuánto sería el CSR equivalente para la primera profundidad representativa? Muy bien, entonces vamos a tener 0.337 y vamos a aplicar la misma ecuación para todos los estratos que estamos analizando. Recuerden que vamos a analizar solamente hasta 8.3 metros de profundidad. Bien, entonces vamos a quedarnos aquí. La siguiente clase vamos a continuar con los cálculos de la ecuación de suelos. Entonces, ¿qué es lo que nos faltaría determinar? Nos faltaría determinar, aquí está, el CRR corregido, porque ya hemos determinado el CSR equivalente. Entonces, en la siguiente clase vamos a ver cómo determinamos esto y también vamos a ver el método probabilístico para la ecuación de suelos. ¿Ok, chicos? Entonces, gracias a todos por su participación y por su tiempo. En la siguiente clase vamos a continuar con la resolución de este ejercicio de la ecuación de suelos porque ya no tenemos tiempo. Bien, chicos, que tengan un buen fin de semana. Cuídense y gracias por su tiempo y por su atención. Nos vemos. Hasta luego.